Vamos a calcular la mediana para datos agrupados. Para calcular la mediana con datos agrupados, necesitamos aplicar esta fórmula que tenemos aquí, donde la mediana es igual al límite real inferior de la clase que contiene la mediana, más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase mediana anterior entre la frecuencia de la mediana. Esto por la amplitud de la clase, es decir, el ancho de la clase. Aquí tenemos nuestra distribución con datos agrupados, donde tenemos 6 clases. La primera clase es del 1 al 10 y tenemos un dato. Para la clase 2, que es del 11 al 20, tenemos 8 casos. Y de la clase 3, del 21 al 30, tenemos 10 casos. Si sumamos toda la frecuencia de las 6 clases, tenemos 50 datos. Aquí ya me adelanté para poder hacer la frecuencia acumulada. Pero bueno, vamos a regresar para hacer el procedimiento completo. La frecuencia acumulada es el primer paso que debemos de hacer porque necesitamos ubicar la clase mediana. La clase mediana se calcula como n más 1 entre 2. Si tenemos 50 datos, sería 50 más 1, 51 entre 2. Y esto es igual a 25.5. 25.5 es la posición de la mediana. Necesitamos ubicar esta posición. Por eso necesito hacer mi frecuencia acumulada. Voy a iniciar sumando la primera frecuencia. En el segundo caso, sumo la frecuencia de 1 más 8. La siguiente sería 9 más 10, que es la frecuencia, y así sucesivamente. La siguiente sería de 19 más 15. La siguiente de 34 más 9 y sería 43. Y por último, 43 más 7, tenemos 50 datos. La posición 25 se encuentra aquí. Por lo tanto, esta es mi clase mediana. Esa va a ser mi clase mediana. A esta clase le vamos a aplicar la fórmula que ya vimos aquí. Yo ya tengo aquí mis datos. Los voy a bajar para tenerlos aquí y los puedan ubicar fácilmente. Tengo el límite inferior verdadero de la clase mediana es 30.5, igual a 30.5. Ese es el real. N es el número de datos, igual al número de datos es 50. La frecuencia acumulada anterior a la mediana. Si esta es la mediana, la frecuencia acumulada anterior es 19. La siguiente me pide la frecuencia absoluta de la clase mediana. Esta es mi clase mediana y la frecuencia absoluta está aquí, por lo tanto es igual a 15. Y el intervalo de la clase o el ancho de la clase es igual a 31, que es el límite inferior verdadero, el límite inferior nada más, menos el límite inferior anterior a la anterior clase. Esto es igual a 10. Ya teniendo estos datos, voy a sustituirlos en esta fórmula. Sería límite inferior verdadero de la clase mediana es 30. Entonces sería igual a 30.5 más, cierro paréntesis, y me dice que es n entre 2, que si tengo 50 entre 2 sería 25, menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces, sería igual a 25 menos 19.
Estos datos es lo que tengo aquí en mi numerador. N entre 2 es igual a 25. Frecuencia acumulada anterior de la clase mediana es igual a 19. Esto entre la frecuencia de la mediana. Aquí tengo que la frecuencia de la mediana es igual a 15. Voy a cerrar el paréntesis de esta operación y voy a multiplicar esto por el ancho del intervalo que tenemos aquí, que es 10. Lo voy a poner con número para que sea fácil para que ubiques lo que estamos haciendo. Vamos a cerrar nuevamente con signo. Y damos Enter. Tenemos ahora sí que nuestra mediana es igual a 35.5. Hago un resumen de todo el proceso. Tengo mi distribución, ya tengo mi fórmula, voy a ubicar mi clase mediana como n más 1 entre 2, que es 25. Ya ubiqué mi clase mediana. Voy a extraer los datos que necesito de la fórmula. Límite inferior 30, N 50, frecuencia acumulada anterior 19, frecuencia de la mediana 15, ancho del intervalo 10. Y teniendo mis datos, ahora voy a sustituirlos en la fórmula, que es lo que hice aquí. Y con esto tengo el resultado de la mediana, que es igual a 34.5. Espero te haya sido útil este video.